Buenas tardes. Muchas gracias por estar acá y pues porque compartamos este espacio donde todos aprenderemos sobre un tema que es muy importante y pues como dijo Jimena, es fundamental que en la educación formal, tanto desde preescolar hasta la universidad, nos capacitemos tanto como educadores, también como seres humanos, para conocer este tema de incluir a otras personas y ubicarnos un poco en el lugar de esas otras personas para conocer sus realidades y poder aportar desde nuestra formación docente. Entonces, para iniciar, vamos a ir viendo unas imágenes porque a veces cuando pensamos en la inclusión tal vez lo conectamos con solo algunos aspectos, pero cuando se habla de exclusión o de inclusión o de diversidad, pues hay muchos más elementos de los que usualmente conectamos con estos términos. Entonces acá vemos algunas imágenes de marginados en la historia, ese es el título que le ubicamos, pero esperemos que la luz nos ayude un poco más para que se pueda ver mejor. Listo, entonces vemos, pues aquí me gustaría que más que contarles ustedes, por favor, piensen qué imágenes estamos viendo acá, qué representan estas imágenes y pues qué tendrá que ver eso con la inclusión o con la exclusión. Básicamente podrían haber muchas más imágenes porque pues realmente así como hay diversidad de seres humanos que deben ser incluidos, también hay diversidad de razones por las que deben ser incluidos. Usualmente como docentes pensamos mucho en lo que tiene que ver con la discapacidad cognitiva o discapacidad físicas, pero no pensamos que si no vemos algo que haga diferente a la persona, así pues visiblemente, esa persona no haría, posiblemente pensamos que no hace parte de una población que debe ser incluida. Y pues realmente si pensamos en un sentido más estricto, todos tenemos algunos talentos especiales y también algunas discapacidades o algunos impedimentos para realizar ciertas cosas, pero usualmente asociamos esto más con aspectos físicos. Bueno, realmente pues ahorita hablábamos con Adriana que si uno piensa, nosotras somos psicólogas y precisamente pues es lamentable decirlo, pero la psicología ha aportado bastante desde una mirada muy médica, muy patologizante, a estigmatizar lo normal y lo anormal. Entonces realmente ha sido algo que históricamente pues no solo la psicología, obviamente también la medicina y otras disciplinas, pero se ha contribuido a esa mirada precisamente de estigmatizar al otro, de decir que es anormal y pues una mirada desde la carencia y no desde lo positivo. También es afortunado decir que hoy en día la psicología también de alguna manera ha recapacitado un poco en esos errores que ha cometido a nivel histórico y hay algunos enfoques como la psicología positiva que ahorita tienen un énfasis más en lo que puede llegar a ser la persona y no en lo que no puede llegar a ser. Y también está, por ejemplo, la propuesta bioecológica de Bronfenbrenner, que ahorita la nombraremos un poco, que también tiene en cuenta también el potencial de los seres humanos y no las carencias del ser humano. Bueno, a nivel ya de la pedagogía y la psicología, pues también se han dado algunos aportes positivos. La primera diapositiva, la anterior, perdón, era un poco esos aportes que se han dado para clasificar al ser humano y que no han contribuido posiblemente mucho a tener una visión más inclusiva. Pero esta otra es una propuesta ya donde se reconoce, donde la psicología ha tratado precisamente de ver las diferencias como potencialidades para la educación y como un espacio donde se puede usar esa diferencia, pero para ayudar a desarrollar al ser humano. Dentro de estos aspectos pues está la teoría de las inteligencias múltiples, es posible que algunos de ustedes la hayan visto y la conozcan por alguna asignatura, ¿sí? O si están trabajando en algunos de sus ejercicios, hayan tenido que leer sobre este tema.
Los estilos cognitivos también, hoy en día se habla de que hay diversidad de estilos cognitivos y que los docentes deben tener en cuenta estos para la formación de los estudiantes. Las diferencias de clase social, pues esto es un aspecto que hay que tener en cuenta también, no para, si pensamos también históricamente, ha sido algo que desde la psicología cultural es muy criticado, y esta es una propuesta que sí es una propuesta muy inclusiva, y es creer de pronto que las oportunidades solo hay que dárselas a un sector de la población y a otros no. A veces creemos que si la persona pues precisamente está en una condición de pobreza, entonces no hay que darle mucho. Y eso que lo estoy diciendo así explícitamente, pueden decir muchos, no, yo nunca he pensado eso. Bueno, cada uno reflexione sobre esto, pero hay políticos que piensan esto y que lo dicen explícitamente, y otros que en sus prácticas a nivel político pues lo ejecutan. Entonces vemos que muchas veces los que tienen más oportunidades están más relacionados con los que tienen también mejores condiciones económicas, y los que tienen menos oportunidades pues tiene que ver también con los que tienen condiciones económicas mucho más desfavorables. Bueno, con relación a las diferencias culturales, pues este sí es un elemento que es muy amplio y que hoy en día se está trabajando mucho y se está dando la importancia de tener en cuenta estas diferencias para reconocer cómo trabajar. Por ejemplo, si yo trabajo en una población de niños acá en el Tolima, en una zona rural, en una zona urbana, en una zona en Bogotá, en Barranquilla, los niños de nuestros departamentos no son los mismos, hay muchas diferencias, y eso pues es un tema que también es muy amplio, pero que hoy en día se está tratando de tener en cuenta, las diferencias de género y las diferencias lingüísticas. Bueno, resulta que en esta transición de los modelos educativos se han dado pues diferentes momentos. Algunos de esos momentos, pues digamos, se supone que fueron hace mucho tiempo, y otros, aunque a nivel de los documentos y de las propuestas políticas ya no se habla de esta manera o no se tiene en cuenta estos términos, en nuestras prácticas es posible que sigamos con concepciones y prácticas que sí reflejen todavía muchas de estas propuestas. Entonces, en un primer momento, a muchas personas que eran personas que tenían diversidades funcionales, que ahorita hablamos un poco de esto, se les consideraba no educables. Entonces, pues no había nada que hacer por estas personas, no había nada que hacer por estos niños, no había nada que hacer por estos seres humanos. Y ustedes, si piensan, es posible, pues yo recuerdo cuando era niña, que alguien del barrio tenía un niño que tenía creo que hemiplegia, no recuerdo bien, pero bueno, una discapacidad física, y lo mantenían acostado, lo mantenían encerrado, y pues en unas condiciones muy poco favorables. Y me contaban que hace un tiempo amarraban a los niños muchas veces y los mantenían encadenados y encerrados. Pues no sé qué tan lejanamente sea esto, pero lo que estoy mostrándoles es, antes se consideraba que no había mucho que hacer por las personas que estaban con algún tipo de discapacidad, y pues que ni siquiera eran personas que pudiesen ser educables, y que no pensaban, que no sentían, y que pues lo único que había que hacer es darles comida, por decirlo de alguna manera, y básicamente eso. Después se pasó a una propuesta de educación especial, que pues hoy en día creo que esa propuesta coexiste mucho a nivel de concepciones y prácticas, y digo como si se hablara del pasado, pero de una vez lo aterrizo en que sigue muy vigente en el presente en nuestras prácticas, porque de hecho cambiar de concepciones no es muy fácil respecto a este tema, y cambiar de prácticas tampoco lo es. Muchas veces se requiere vivir ciertas experiencias, tener seres cercanos que tengan alguna discapacidad o alguna diversidad funcional para entender realmente esto y para que nos preocupemos por ello. O cuando ya llegamos a un colegio a trabajar y nos enfrentamos, pues a que tenemos estudiantes con diversidades funcionales, si queremos ser buenos docentes, si queremos hacer las cosas bien, en el mejor de los casos, pues tratamos de estudiar un poco sobre esto y de tratar de hacerlo de la mejor manera. Pero pues esto implica precisamente esforzarnos mucho, querer cambiar concepciones y cambiar a nivel afectivo, a nivel cognitivo y a nivel de acciones. Entonces es un aspecto que implica cambios grandes en nuestra forma de ver la diversidad funcional, y nuestra forma de hablar sobre la diversidad funcional, y nuestra forma de tratar a esa otra persona con diversidad funcional. Esta educación especial, entonces, aunque ya no se usa este término a nivel académico, sigue
muy vigente nuestro lenguaje. A todos nos puede pasar que todavía hablamos mucho de eso, de educación especial y educación especial, me incluyo. A veces uno, realmente este cambio de lenguaje y de las concepciones implica un proceso, y es porque venimos con una formación sobre todo desde esto, desde la educación especial. Nosotros tal vez vivimos más esto, vimos mucho todavía instituciones que decían centros de educación especial, y realmente pues tal vez crecimos un poco con esta propuesta. Luego aparece la propuesta de educación integradora, que no sé si alguien sabe a qué se refiere porque ya es mucho más reciente. Educación integradora, que de hecho nos ha tocado más recientemente en las prácticas políticas ya desde el Ministerio de Educación Nacional. Cuando nos hablan de educación integradora, ¿qué será esto de educación integradora? Si alguien ya es docente y ha tenido ya o vivió alguna de esta propuesta de educación integradora, ¿qué entenderíamos por educación integradora? Los niños que llevan de la escuela, los niños con una patología que llevan hacia la escuela normal. Entonces, hacen grupos de esos niños con los otros niños, pero no es inclusión. Muchas gracias. Entonces, cuando un colegio donde, digamos, y acá muchas gracias por decirlo así, porque vuelvo, insisto, cambiar el lenguaje y cambiar las concepciones es un proceso que debemos sobre todo empezar por reflexionar sobre esto, cómo nos referimos, cómo lo hablamos. Ahorita vamos a ver precisamente las propuestas o las dos grandes miradas que ha habido sobre la disfuncionalidad y sobre lo que tiene que ver ya con la discapacidad en general, pero recuerden que no solo es un asunto de discapacidad, sino también de muchos otros sectores excluidos como población vulnerable, etcétera, minorías. Bueno, pero frente a esto, entonces, cuando, por ejemplo, en la normal superior, o por ejemplo, acá en el IDEA, ingresan personas que tienen hablamos ahorita de talentos excepcionales, o si queremos hablar de alguna discapacidad, se hablaba de que el ingreso de esa persona allí, pues era ya educación integradora, y que el docente trataba de hacer algunos, trataba de tener en cuenta para esta persona, en el contexto de una clase con los demás estudiantes, pues algunos ajustes particulares para esta persona. ¿Qué se ha visto usualmente? Que precisamente, como decimos, integradora, se incluía uno o dos niños o tres, pues porque acá nosotros estamos sobre todo con el tema de educación inicial, pero también pues se puede ver en primaria, o también se podía ver en la universidad o en bachillerato, se incluían uno, dos, tres niños, y estaban integrados en el salón, pero realmente lo que hacía la docente, o lo que hacen los docentes, porque en algunas observaciones con las investigaciones que se están llevando a cabo, o sea, no son de ahorita, de hace un año, hace 6 meses los datos, y hace 2 años, lo que se ve es que el docente trabaja con el grupo en general y luego sienta usualmente muchas veces cerca al niño que tiene alguna discapacidad cerca de él, y luego vaya a hacer un trabajo especial con él. O si tiene alguna persona que le ayude, un asistente, una practicante, la practicante la dedica al niño y ella se trabaja con el otro grupo. Entonces ahí realmente primero ni está integrado el niño, porque tampoco está integrado, ni se está haciendo, ni se está aplicando bien la propuesta integradora, ni se está haciendo algo que permita que el niño se integre, ¿sí? Entonces realmente se asumió integradora de esa manera. Ahorita la propuesta más reciente, aunque todavía ni siquiera hemos asimilado bien la integradora, porque como digo es un proceso, es la educación inclusiva, y la que tiene que ver ya con con propuestas universales, no propuestas que van para una persona o para otra, sino universales. Y entre otras, pues porque precisamente lo de educación integradora no ha tenido mucho éxito, porque no se hizo eso, no se hizo la integración, ni se permitió que estas situaciones generaran un desarrollo en todos los niños, y realmente lo que se hacía era, entonces el profesor sentía que tenía más trabajo, se sentía muy estresado porque de pronto llegaba un niño que tenía alguna discapacidad, y entonces esto implicaba mucho más esfuerzo por parte de él, mucho más desgaste,
podía verlo así el profesor, pero porque precisamente no se no se tenía en cuenta lo que implicaba integrar al niño. Entonces, eso, en alguna medida, pues eso generó este tipo de, digamos, de dificultad en la aplicación. Vamos a pasar a ver ya un poco lo de educación inclusiva, pero antes partiendo un poco de dos grandes modelos que se han dado en la historia, pues, de los modelos educativos. Uno es el que ustedes ven que todavía, si ustedes analizan, o sea, esto es una conferencia, pero si se hubiera hecho tipo taller y empezáramos por preguntar cada uno qué es una discapacidad o cómo asume las personas que tienen una diversidad funcional, muchos de ustedes, seamos honestos, tal vez hubieran incluido la palabra enfermedad, patología, anormalidad, porque es la que nos han de alguna manera transmitido o enseñado de generación en generación. Escuchamos tal vez a nuestros abuelos, a nuestros padres, a veces seguimos escuchando incluso a políticos, a personas que se supone que trabajan estos, pues bueno, más que trabajan, que generan políticas sobre estos temas y siguen con este discurso. Y el discurso tiene mucho que ver, pues obviamente, con las prácticas y con las concepciones. Entonces, esta primera concepción, que es médico-rehabilitadora, pues es la que habla de educación especial integradora y asume a la persona con alguna, básicamente con diversidad funcional, pues como alguien con una patología, que está enfermo, que tiene una enfermedad y que debe ser tratada y que debe ser ayudada. Y como les digo, perdón, esto no es algo que sea del pasado. En nuestras prácticas está muy vigente. En los documentos más recientes, ya inclusive acá en Colombia, se han cambiado. Y ya lo podemos ver de otra manera, lo podemos ver desde el segundo modelo. El segundo modelo, que es el ecológico, habla de educación inclusiva y entiende la diversidad funcional más desde lo positivo, las potencialidades y las capacidades. Y entonces es cuando muchas veces decimos que los documentos están muy alejados de las prácticas. Muchas veces vemos en los documentos pues cosas muy bellas, y uno dice, si esto se hiciera realidad. Sabemos que acá en Colombia pues hay muchas cosas a nivel de leyes, que de hecho tenemos tantas leyes que por eso hay tantos problemas precisamente cuando se quiere saber si alguien falló o no. En otros países hay muchas menos leyes y funcionan mucho mejor las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Desde esta propuesta, desde la primera médico rehabilitadora, la discapacidad se entiende como un déficit. Y les hago la pregunta a ustedes, porque vuelvo, insisto, pues no está planteado como taller, sino como conferencia, para que ustedes mismos se la hagan. Cuando pienso en discapacidad, ¿cómo pienso? ¿Pienso en déficit o pienso en potencial? Les dejo ahí la inquietud para que ustedes se formulen, digamos, esta pregunta a ustedes mismos y miren qué responderían muy honestamente, como lo van a hacer acá en público, que a veces uno por deshabilidad social pues responde lo que cree que más en el marco de esta conferencia se debería decir, sino para ustedes mismos. Lo importante es que uno sea muy, muy honesto. El otro punto es la atención en el aula a las personas con discapacidad, se entiende desde una perspectiva rehabilitadora. ¿Qué pasa? Que hay que curar a la persona, hay que rehabilitarla, hay que hacer lo posible y muchas veces con métodos muy graves como castigos severos, como maltrato, para que la persona se comporte como se supone que se comporta una persona, entre comillas, que yo asumo que es normal. Entonces, se hace todo porque la persona se comporte o llegue a lo que yo creo que es normal. Y se tiene éxito, y los padres se alegrarían, y la profesora se sentiría feliz, si logramos que esa persona se comporte como lo que yo creo, o llegue mucho más cerca a lo que es para mí un niño o una niña normal. La diferencia en el aula es concebida como una barrera. Entonces, mientras más homogéneos sean los niños, mucho mejor, porque así es mucho más fácil el trato con ellos, es mucho más fácil que obedezcan, es mucho más fácil controlar todo. Pero la diversidad, pues claro que te genera retos como docente, porque ya tienes que tener en cuenta cada una de las diferencias y hacer adaptaciones. Yo les cuento que soy docente hace más de 15 años, porque alguno podría decir, ella de pronto no tiene experiencia como docente. Sí, he sido docente de preescolar y también en la universidad. He vivido esta experiencia también, y pues de hecho ahora pues más recientemente la investigo,
y realmente lo digo sabiendo lo que es ser docente y también teniendo grupos de 30, de 45, de 20, ¿sí? O sea, sé que lo aclaro porque a veces sé también que algunas personas lo hablan sin vivir la experiencia de docente. No, yo me dedico a ser docente y pues además de la docencia hacemos investigación. Bueno, sigue lo de las necesidades educativas especiales. Se cree que hay que hacer ajustes al currículo para las personas con necesidades educativas especiales. Y por último, pensamos que las necesidades educativas especiales, o lo que se entiende, porque recuerden que este es un término que se manejaba, pero que lo dejamos entre comillas, está reducido a la discapacidad, básicamente, y no a otras poblaciones. ¿Recuerdan las imágenes que presentamos al inicio en la primera diapositiva? Hay diversidad de imágenes y ahorita vamos a ver pues otros elementos relacionados con eso. Y esta es la propuesta más reciente, que de hecho es la que acaba de acogerse en Colombia. En agosto se acogió ya por el Ministerio de Educación. Ahorita vamos a leer el decreto, para lo que de pronto algunos lo conocen. Yo lo conocí pues en un evento que se hizo hace como un mes y acababa de salir, y es para todas las personas que están interesadas. Ahorita vamos a ver en la inclusión, pues es un decreto donde ya por ley y como decreto se tiene en cuenta esta propuesta y se tiene en cuenta desde el Ministerio. Esto va a llevar a que definitivamente en los colegios pues se tengan que hacer cambios, pero pues obviamente eso es un proceso que no es a corto plazo. Entonces, desde esta propuesta, cuando hablamos de diversidad funcional, la diferencia se entiende como una oportunidad, no como un problema, no como algo que nos va a implicar más trabajo, sino como una oportunidad. Ustedes dirán, ¿oportunidad para qué? Oportunidad para enseñar la tolerancia, el respeto, reconocer la diferencia, para entender que existe diversidad de seres humanos, y en lugar de que el padre se preocupe porque su hija en el salón de clase de su hija hay una niña que tiene, o un niño síndrome de Down, debería alegrarse, porque precisamente su hijo o su hija va a tener la posibilidad de compartir con personas que tienen otras características y que tienen otras potencialidades. Desaparece la noción de enfermedad. Aquí ya no se asume para nada lo que tiene que ver con la diversidad funcional como una enfermedad, no se asume como algo que se tenga que rehabilitar. Yo insisto y sé que esto puede ser chocante para muchas de nuestras creencias, que algunos pueden decir, no, yo no asumo esto, en unas cosas las asumo y en otras no. Es un proceso. Como les digo, esto es una conferencia, acá solo se da una información y el proceso lo tendría que hacer cada uno a partir de sus propias vivencias y pues del interés que tenga uno en generar un cambio en sus concepciones y en sus prácticas. Y eso es un proceso que puede durar mucho tiempo, no es algo que se modifica en una conferencia para nada. Aparece la noción de diversidad, que de hecho el solo hablar, lo digo por experiencia, entonces uno, como que uno siempre tiene en la punta de la lengua necesidades educativas especiales. No, aquí ya se habla de diversidad y de diversidad funcional. Y lo digo porque a mí también me pasa que uno siempre tiene como en la punta de la lengua usualmente la forma en que nos hemos referido y en la que nos han educado, porque pues eso tiene que ver con nuestra forma, con nuestra historia también como seres humanos, con la forma en que nosotros nos han educado. Se habla de diseño universal, ya no integrador, ya no donde se hace adaptado para cada niño, y entonces tengo que dividir la hora de clase en 20 minutos para el niño que tiene una diversidad funcional, el otro 20 minutos para el otro niño, y entonces el resto para los que yo entre comillas catalogo como niños normales. Entonces aquí ya no, la clase es para todos. Ahorita vamos a ver de hecho un ejemplo entre este tipo entre uno y otra característica. Les doy un ejemplo. Cuando yo en la universidad yo tuve la experiencia de tener un estudiante, algunos lo bien que le llame con condición de invidencia, otros ciegos, ahí sí depende pues, de cada persona. Y recuerdo que pues hablando con él, algo que hice en mis clases es, bueno, cuando hablo pues usualmente de hecho lo que más hago es hablar, eso no lo afecta para nada a él, y en lugar de usar presentaciones o videos con subtítulos, pues tengo que usarlos audio para que el estudiante sea incluido. Y me pasaba que cuando los estudiantes, algunos tenían presentación, lo que hacían era curioso porque además a mí era para una licenciatura, ¿no? Entonces cuando ya iban a hablar de un tema, se les olvidaba en la preparación
y entonces llevaban videos solo con subtítulos y sin audio, y entonces decían, ay, el nombre del estudiante, ven te explicamos lo que estamos viendo. ¿Qué pasa ahí? Pues que precisamente se gastaba el doble de la clase, porque sencillamente no se tenía en cuenta pues que era tan sencillo como llevar el video en audios y ya, y hacer la clase sobre todo auditiva, y pues se podían incluir otros elementos para tener en cuenta a este estudiante. Obviamente si no se hace de esa manera, pues eso va a afectar. Por ejemplo, las lecturas, en lugar de dejar la fotocopia, había que enviarla por correo, PDF, y así todos los estudiantes tenían acceso, incluyéndolo a él para poder leer. En cambio, si las dejo en la versión normal, eso sí iba a afectar a este estudiante. Pero no tenía que hacer el doble de trabajo de llevarlas de una manera y llevarlas de otra. Lo que tengo que hacer es para todos. Y tanto la persona que ve como la que no ve se va a sentir incluida. Desaparece el concepto de accesibilidad. Vamos a ver un ejemplo, una imagen. Este es un diseño accesible, este es un diseño universal. ¿Qué diferencia vemos entre uno y otro? ¿Qué vemos en el accesible? Aquí en la universidad hay ejemplos en muchos lugares de acá de Ibagué, de Colombia, de diseños accesibles. Ahorita miramos si hay ejemplos de diseños universales, intencionales. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? La estructura arquitectónica. ¿Cómo? Una más amplia que la otra. No, no sé. ¿Cuál? La estructura arquitectónica diferente. Ajá. Por ejemplo, en el accesible, ¿qué se ve? La rampa. Y se supone que la rampa es para quién y la escalera para quién. Entonces, muchas gracias, muy amables por su aporte. Entonces vemos cómo que quien diseñó esto quería tener en cuenta la diversidad funcional. Lo que hace de alguna manera es excluir, porque es como si allá tuvieran que ir las personas que deben usar silla de ruedas, supongamos, o deben usar muletas por alguna razón, ¿sí? Y el otro lado, o tengan algún problema motriz, ¿sí? O físico, y en el otro lado, las personas pues que no tengan que usar muleta, no tengan que usar silla de ruedas. Ahí ya estamos haciendo exclusión. ¿Qué pasa cuando entramos a un baño y hay baños que tienen la figurita de una silla de ruedas y la otra, pues el otro baño no? Dice mujeres y otro hombres. ¿Qué nos dice esa imagen? Si tú entras a un baño que hay un baño para mujeres, otro para hombres, ¿y dónde está el baño para personas homosexuales? ¿Dónde está el baño? O sea, ¿sí? ¿Por qué tienen que los baños, por ejemplo, tener ese tipo de... Eso tiene que ver con accesibilidad. Obvio, quienes diseñaban los baños con esta característica, estaban pensando, bueno, sí, acá puede llegar una persona. ¿Y por qué no diseñan todos los baños donde cualquiera pueda entrar? Sencillamente. ¿Por qué tienen que estar diseñados? Además que dejan excluidos a muchas personas. Esos baños con esas características. Entonces, deberían existir baños universales, por ejemplo. Ese es otro elemento a tener en cuenta, que una cosa es accesible para algunas personas, pero a la vez eso accesible discrimina también a muchas personas, y otro es un diseño universal. ¿Qué vemos en este diseño universal? ¿Qué lo caracteriza? Que la misma rampa sirve para todos. Ajá, o sea, ahí todos pueden pasar por ella con cualquier diversidad funcional, ¿sí? De pronto en algunos casos requerirán algún apoyo, ¿sí? Algo especial, pero está diseñada para todos. Esa es la diferencia entre un diseño universal y entre un diseño con accesibilidad. Los segundos, los de accesibles, todavía siguen siendo diseños excluyentes, no son inclusivos. Yo les hago una pregunta, si hiciéramos sacar donde está para escribir, acá en qué lado está, A la derecha. a la derecha. ¿Hay personas zurdas acá? Bueno, hoy no hay, curiosamente, pero hay personas zurdas. ¿Cómo se sentirían esas personas para escribir? Cuando llegan a un salón y además los obligan a que tienen que escribir así, y los niños, ¿cómo se siente un niño en educación inicial cuando los obligan? Porque además creen que si es zurdo es un problema y a las malas lo quieren volver diestro. ¿Cómo se siente ese niño? ¿Por qué? Además, ¿por qué queremos obligarlo a algo que va en contra de él?
O cómo se siente alguien en condición de enanismo que tiene una silla que es alta y que no es adecuada para su condición. ¿Cómo te sentirías tú si tuvieras que estar sentado siempre en una silla muy pequeña? ¿Sí? Entonces la cuestión aquí es, muchas veces, ¿por qué no se dan diseños universales? Donde cualquier persona se pueda sentir cómoda y sentar y tener un acceso que no le implique de una vez exclusión. Hace un tiempo estuve en una conferencia de personas que trabajan en este tema de la inclusión, hace como un año en la universidad, es un evento, 2, y el conferencista, porque ya era mucho más tiempo y era tipo taller, les pidió a los asistentes que, de hecho lo pensaba hacer, decidí no porque pues igual hay bastante tema en esta conferencia, pero les cuento, que sacaran una hoja y escribieran su nombre, los que fueran diestros con la mano izquierda, los que fueran manejaran la mano izquierda con la mano derecha, y luego les pidió que cerraran los ojos y trataran de escribir su nombre. Y eso era un poco para que se sintieran en el lugar del otro. En otros eventos que he estado le vendan a uno los ojos y le piden que haga cosas con los ojos vendados. Entonces un poco eso nos ubica en el lugar del otro. O si por ejemplo no podemos escuchar, si solo tenemos que guiarnos por lo que veamos, eso ya genera cambios, ¿no? Y a veces no nos ponemos en el lugar del otro, y pues el ponernos en el lugar del otro nos ayuda a entender que incluso esa otra persona, más que un trato particular, quiere sentirse incluido, quiere sentir sencillamente que él pueda ser parte de un evento donde todos son incluidos, básicamente, ¿sí? Bueno, volvamos a entonces esta propuesta ecológica ya no habla, como les dije, habla de la noción de diversidad, y dentro de esa noción de diversidad pues vamos a ver que hay muchos factores que hacen diverso un aula, tanto en educación inicial como en educación primaria, como en bachillerato, universidad o en cualquier espacio. Los niveles y estilos de pensamiento, las inteligencias múltiples, las capacidades para aprender, la motivación y posición frente al aprendizaje, las habilidades motrices, las aptitudes, los aspectos afectivos, los deseos, lo que tiene que ver básicamente con la inclinación personal, las variables de personalidad, todo esto genera diversidad en el aula. Y hay otro gran aspecto que genera diversidad, que son las condiciones de vulnerabilidad, también generan diversidad y tienen que ver con el trabajo infantil, la alimentación, el abuso sexual, el conflicto armado, la discapacidad, la explotación, el maltrato, la violencia intrafamiliar y la infracción a la ley. Todos estos elementos también implican una condición de vulnerabilidad, donde a veces no tenemos en cuenta que personas o niños en condición de desplazamiento, niños en condición de pobreza, niños y niñas, también me corrijo porque muchas veces hablamos solo de niños y pues excluimos a las niñas, en condición de pobreza, básicamente son personas pues, que también requieren ser incluidas y que también requieren unos diseños universales, teniendo en cuenta todas estas condiciones que además cada vez son más características de manera lamentable en nuestro país, que hayan tantas condiciones de vulnerabilidad. Pero pues hay que verlo como una oportunidad para mirar cómo podemos desde esta diversidad generar espacios de desarrollo para todos, tanto para los que viven condiciones de vulnerabilidad como para los que no los viven. En la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad de la Organización Mundial de la Salud, a nivel ya de política y como documento, desde el 2001 se asume la posición ecológica. Entonces, 2001, miremos la siguiente foto. En el 2017 en Colombia el ministerio lo acogió, esta propuesta ecológica. Entonces ustedes saben que nos demoramos mucho para... y hace en agosto del 2017 ya lo acogió, y pues digamos que ya empezó este cambio desde acá a nivel del documento. Ahora la idea es que empiece a nivel de las prácticas y de las concepciones. Entonces vemos que acá ya se habla de educación inclusiva y se dice que es un proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y participación, con pares de su misma edad en un ambiente de aprendizaje común sin discriminación o exclusión alguna, y que garantiza en el marco de los derechos humanos los apoyos y los ajustes razonables requeridos en su proceso educativo. Algo muy importante de esta propuesta de la diversidad funcional es que se fundamenta en los derechos humanos.
Es una propuesta que además tiene una mirada social, diferente a la anterior, que era una mirada más médica. Es una mirada donde se tiene en cuenta el contexto, o sea, la vulnerabilidad, la discapacidad no tiene que ver solo con el sujeto que la vive, sino sobre todo con las personas con las que interactúa ese sujeto, con el contexto en el que ese sujeto, o perdón, con los diferentes contextos en el que está ese sujeto. Porque ustedes saben que hay, y esto se refleja muy bien, hay países donde nos llevan muchos, mejor dicho, años luz, estos cambios con relación a la diversidad funcional, por ejemplo España, y obviamente los diseños universales hace mucho tiempo se están tratando de manejar allí, versus por ejemplo un país como Colombia y también pues incluso con todos los problemas de Colombia, acá ya se están llevando a cabo unos cambios y podríamos ver otros países donde tal vez ni siquiera se está contemplando el cambio en los documentos. Entonces, lo que estoy mostrando es todo lo que tiene que ver con la diversidad funcional. No es un problema solo de quien tiene esa diversidad funcional, es un problema de todos. Y de hecho, es el contexto el que le brinda oportunidades o le obstaculiza su desarrollo. Entonces, realmente depende mucho más de las posibilidades que se le brinden, tanto empezando por los padres o cuidadores y continuando por los educadores, y pues por todas las personas que rodean a personas que tienen diversidad funcional. El diseño universal, pues acá está la definición, si quieren la ley, revisen un poco la definición. Y esta ya aparece como ustedes ven en el decreto. Entonces vemos que por lo menos a nivel de este decreto ya se habla desde el diseño universal y desde un modelo ecológico. Ya no se maneja el modelo médico, ni la propuesta médica, ni una mirada desde la patología o desde la enfermedad. Y tampoco se habla ya solo no se habla de necesidades educativas especiales, no se habla de integración, sino de diseño universal. Ya vemos pues una cantidad de cambios allí. Este video no lo vamos a ver por tiempo, porque pues la idea es, bueno, ¿cómo podemos hacer aulas inclusivas? Que de hecho es el título de la ponencia, entonces de la conferencia. Entonces, para poder continuar con ello, les sugerimos que vean la película El Circo de las Mariposas, y pues ahí vamos a aprender mucho viendo esta película sobre este tema y sobre una mirada más desde la parte patologizante versus desde la mirada ya ecológica de las personas con diversidad funcional. Va a continuar Adriana hablándoles ya de algo que puede aportar la inclusión en el aula. Entonces, la inclusión en el aula se puede trabajar desde la flexibilidad curricular, se puede trabajar desde la interacción adultos-niños, desde las características del adulto y desde ambientes de aprendizaje. Adriana les va a hablar de uno de estos 4 elementos. Bien, buenas tardes. Estos son apenas 4 de los elementos que desde la experiencia pues, que hemos tenido en el grupo de investigación Estudios en Educación ESE de la Universidad de Ibagué, pues hemos venido trabajando. En particular, pues ya como lo dijo Claudia, voy a referirme a 2 de ellos porque han sido resultado pues, de 2 proyectos de investigación, uno que finalizó el año pasado y uno que precisamente en este momento pues, está en ejecución. El primer elemento tiene que ver con la sensibilidad y es con esa característica del docente que podría llegar a facilitar la inclusión. ¿Y desde dónde partimos nosotras para proponer esta característica del profesor como un facilitador de la inclusión? Precisamente del proyecto de investigación que culminó el año pasado. En ese proyecto de investigación nosotras buscamos evaluar la sensibilidad de los profesores en educación inicial, específicamente en las aulas de preescolar de las instituciones que estuvieron en ese momento vinculadas al proyecto. Ahora más adelante les doy el concepto de sensibilidad. Entonces buscamos evaluar la sensibilidad por una parte
y por otra parte identificar cuáles eran las prácticas de inclusión que llevaban a cabo las profesoras de preescolar que trabajaron pues con nosotras en ese momento. Para evaluar las prácticas de inclusión, nosotras elaboramos una lista de chequeo, fue un instrumento de observación, asistimos al aula y bueno, hicimos toda como la caracterización. Al finalizar pues nos encontramos con elementos muy interesantes, pero como la intención de la investigación no era establecer correlaciones, más adelante nos planteamos entonces la posibilidad de establecer qué correlación o qué relación podía haber entre la sensibilidad del profesor y las prácticas de inclusión. ¿Por qué? Porque en ese proyecto identificamos que cuando las profesoras de preescolar que trabajaban con niños que provenían de contextos vulnerables, esto es que podrían haber recibido maltrato en sus familias, estar en contextos de condición de pobreza y demás. Entonces, cuando esas profesoras trabajaban con esos niños y a su vez habían tenido altos puntajes en sensibilidad, las prácticas de inclusión que ellas trabajaban en sus aulas pues eran mucho más favorecedoras para el aprendizaje de los niños. Pero en ese momento, pues como conclusión de la investigación, nosotras no podríamos decir hay una relación, simplemente es algo que intuíamos y precisamente en el segundo proyecto de investigación, que es en el que estamos trabajando ahora, pues junto con Claudia Duque también y nuestra otra colega en la Universidad de Ibagué, estamos trabajando efectivamente ya más a nivel estadístico y con un grupo pues, de instituciones mucho más amplio, si efectivamente cuando las profesoras son más sensibles, realmente pueden favorecer la inclusión. Entonces, esto es como para contextualizarles un poquito de por qué nosotros hacemos como esta propuesta, de que un docente sensible va a ser una característica fundamental para favorecer la inclusión. Además, porque en la revisión teórica que hacíamos sobre la educación inclusiva, encontrábamos que se hablaba mucho de la importancia de que el profesor fuera reflexivo, propositivo para plantear cambios en el aula, para plantear flexibilización en el currículo y demás, pero no habíamos encontrado una característica particular del profesor como tal, ¿bien? ¿Desde dónde entonces surge esta, digamos, esta propuesta o en dónde nos enmarcamos nosotros a nivel teórico? Desde una teoría que para la psicología es bastante importante y es la teoría del apego. Es la teoría del apego. Entonces, desde esta teoría se plantea la importancia de los vínculos afectivos entre los niños y los adultos. Inicialmente las investigaciones que se hicieron fueron con las mamás. Bien, entonces solamente se estudiaron las interacciones entre los niños y las mamás, pero más adelante con los avances pues, de esta teoría a nivel investigativo, se encontró que los niños podían establecer estos vínculos afectivos que favorecían su desarrollo cognitivo, social, emocional, con las personas que estaban a su alrededor, con los adultos a cargo pues, de su cuidado y de favorecer precisamente ese desarrollo. Y dentro de esos adultos estaba pues, el profesor también allí incluido. La función del apego, de estos vínculos afectivos, es generar en el niño una fuente de seguridad. Generar una seguridad ante situaciones que para el niño representan estrés. Cuando el niño se siente en una situación de estrés, de peligro, él va a, digamos que correr a los brazos del adulto que en ocasiones anteriores, en situaciones previas, le ha generado una seguridad porque lo ha acogido, lo ha protegido, digamos que lo ha defendido. ¿Bien? Entonces, la principal función del apego, de las relaciones entre los niños y los adultos en este caso, es que los niños puedan regular el estrés ante esas situaciones pues, que implican cierto pues, peligro. Una figura de apego es la persona que provee protección al niño y garantiza su supervivencia. Y como figura de apego, pues principalmente están los papás, pero también podemos encontrar, como aparece en esta imagen, el resto de adultos que están interactuando constantemente con los niños. Y un adulto muy importante, una figura muy importante que aparece allí, teniendo en cuenta pues el público al cual estamos dirigiendo la conferencia, pues son los docentes, especialmente pues en educación inicial. Dentro de esta teoría aparece algo importante y bueno, aparecen dos elementos. Por una parte es que el adulto debe permitirle al niño, debe estar siempre disponible para el niño, permitir que cuando el niño lo busque, pues el adulto pueda responder precisamente a esas necesidades. Y por otra parte, el otro elemento importante es que el adulto también facilite la exploración del medio. En relación con ese fenómeno pues de la base de Segura, que explica un poco cómo son esas interacciones entre los adultos y los niños en el marco pues de la dimensión afectiva, aparece entonces ya el concepto de sensibilidad del que les hablé hace un rato. Entonces, este concepto de sensibilidad fue propuesto por Mary Ainsworth
Inicialmente trabajaba pues con las mamás, como les había comentado. ¿Y qué implica la sensibilidad? La sensibilidad es la habilidad de la mamá para estar atenta a las señales del niño, para interpretar esas señales y para responder oportunamente a ellas. Son 3 elementos que hacen parte pues, de ese concepto de sensibilidad. Pero más adelante ese concepto de sensibilidad fue llevado al contexto de aula y fue propuesto por otro autor ya como sensibilidad docente, que es en el cual nosotros nos enfocamos. Vamos a ver a continuación un video, es un corto que se denomina Alike, y vamos a tratar de identificar un poco estos 3 elementos que yo les planteo. Estar atento es básicamente poder identificar una señal del niño, es decir, poder identificar, por ejemplo, que el niño está llorando. Interpretar la señal es poder precisamente tratar de comprender por qué efectivamente el niño está llorando, por ejemplo, en el caso del aula, y responder adecuadamente a esa interpretación que yo he dado de esa señal del niño. En algunas ocasiones nosotros podemos estar solamente atentos, es decir, nos damos cuenta que efectivamente el niño en el salón puede estar frustrado porque no ha podido resolver el ejercicio de matemáticas que le pusimos, pero lo dejamos allí. Es decir, quizás no pudimos identificar y no pudimos responder. Cuando hablamos de sensibilidad, implica que el docente no solamente se haya dado cuenta que ese niño está frustrado porque no pudo responder ese ejercicio, sino que además pueda hacer algo para evitar que esa frustración escale a un nivel mayor y que entonces el niño se enoje y responda de una manera que puede llegar a ser inadecuada. Vamos a ver el video entonces para identificar estos elementos que les estoy comentando. Es un corto, se llama Live, no sé si de pronto ya lo hayan visto, pero pues ya ahora digamos que lo verán desde otra mirada. Vaya, esos pequeños mensajes de presentación que habla de la sensibilidad de los profesores, entonces como que es muy dinámico, ¿no? Es un video que se llama Like, que es para la sensibilidad de los profesores. Bueno, un video que se llama Alike, Like. Sensibilidad para los profesores, sensibilidad en la educación de los profesores, sensibilidad. Sí.
Volviendo al concepto de sensibilidad, en el video podemos identificar dos situaciones. Una en relación con el papá del niño y la otra en relación con el profesor o la profesora. Entonces la primera tuvo que ver precisamente con que el papá no identificó, porque él se dio cuenta que efectivamente el niño tenía un interés en la persona que estaba allí en el árbol tocando el instrumento, pero no respondió adecuadamente a ese interés del niño. Es decir, no podríamos categorizarlo como una persona o un adulto que fue sensible, porque llegó solamente al punto de identificar las señales del niño. Pero quizás de pronto no la pudo interpretar adecuadamente y en esa medida falló en la respuesta que le dio. La respuesta fue mucho más tarde. Bien, y en relación con el rol del docente, entonces tenemos al docente que se da cuenta que el niño responde de una manera diferente desde su creatividad, desde un pensamiento un poco más divergente, y entonces plantea una propuesta diferente a la evaluación que el profesor le ha planteado. Y en esa medida el profesor se da cuenta de ello, pero no lo interpretó, no le respondió. Es decir, en ese momento, para poder categorizar al profesor como un profesor sensible desde la definición pues, de sensibilidad que les plantea hace un momento, pues el profesor tendría que haber identificado precisamente esto, haber elogiado al niño por presentar esa tarea y haberle explicado de una manera que pues esa no era quizás la actividad que se le estaba solicitando, pero que de todas maneras había hecho un esfuerzo importante y darle retroalimentación en ese momento, pero pues nada de eso digamos que sucedió en ese caso. Entonces pues ahí es evidente que no hay sensibilidad
responsabilidad por parte pues, de los adultos que están a cargo de estos niños. La sensibilidad tiene unas dimensiones que transitan de lo negativo a lo positivo. Son 4 dimensiones que se han estudiado, reitero, desde las diadas madre-niño, pero también han sido bastante estudiadas en el contexto escolar en relación con los profesores. Entonces, esas dimensiones de la sensibilidad, la primera plantea el hecho de que toda interacción con los niños puede generar sentimientos positivos o negativos, puede generar sentimientos de rechazo o de aceptación, porque estar al cuidado de niños, estar como responsable de niños entre los 0 y los 6 años, que es la educación inicial, pues no es fácil. No es fácil estar a cargo del cuidado de un niño, mucho menos lo va a hacer estar a cargo del cuidado de 10, 15, 20 niños, más 37. Hemos observado instituciones educativas que tienen niños, 37 niños en el aula preescolar. Entonces, para nada eso va a ser fácil, realmente se convierte en un reto para los docentes. Pero entonces se parte del hecho de que precisamente esas interacciones pueden generar sentimientos positivos y negativos, pero que lo importante en esa interacción es tratar de encontrar el equilibrio y evitar que esos sentimientos que a veces generan frustración, un poco de enojo y demás, porque no sabemos muchas veces qué hacer con los niños, entonces no permeen la relación con ellos, sino tratar pues como de ubicarse en el concepto un poco más positivo. La segunda dimensión es interferencia-cooperación. Entonces, esa dimensión hace referencia a cómo el adulto puede ser visto como parte de un equipo cuando está con el niño. En las observaciones que nosotros hemos realizado en los colegios, hemos encontrado a docentes que están tanto en el extremo negativo como en el positivo. Cuando observamos las interacciones que ellas tienen con los niños, nos hemos dado cuenta que algunas se involucran en el juego con los niños, es decir, no solamente les dan la instrucción de levanten las manos, agachémonos o patos al agua, patos a tierra, sino que ellas hacen, demuestran y son parte del equipo, es como si fueran uno solo con el niño. Otras, por el contrario, solamente se limitan a dar la instrucción desde lejos y ya dejan que los niños pues hagan absolutamente todo. No quiere decir que eso sea negativo, porque pues depende también de las intencionalidades pedagógicas del profesor, pero lo ideal desde esta teoría pues en la cual nosotras nos ubicamos es que el profesor pueda llegar a ser parte de la interacción con ese niño, ¿bien? O con esa niña. Esa es la segunda dimensión. La tercera dimensión es ignorar o accesibilidad. Entonces, en el extremo negativo están los adultos o los profesores que, como les decía, teniendo en cuenta la definición de sensibilidad, no interpretan, no se dan cuenta ni siquiera de esas necesidades, de esas señales de los niños. En una oportunidad realizamos una observación en un aula. Cuando llegamos hay un niño que estaba llorando bastante. La profesora en el salón de preescolar les estaba pidiendo que ellos estaban en evaluación de matemáticas de manera individual. Les había puesto unas sumas y unas restas. Cuando llegamos al aula había un niño que estaba llorando, estaba bastante frustrado porque no había podido resolver ni siquiera la primera operación matemática, y ya los compañeros pues sí ya la estaban resolviendo. Pensamos que por el hecho de nosotras estar allí realizando la observación, la profesora quizás iba a cambiar pues como su comportamiento, iba a ser un poco más deseable, pero pues esto no fue así. El niño lloró durando aproximadamente unos 15 minutos. La profesora veía que el niño estaba llorando, que no podía resolverlo. Hubo otro niño que en algún momento se le acercó para ofrecerle ayuda, pero la profesora le negó esa posibilidad porque le dijo que pues era su proceso aparte, individual, que en algunos momentos por supuesto pues está bien, pero no hizo, digamos que nada por evitar que el niño entrara en un nivel mayor de frustración. Luego de esos 15 minutos, finalmente la profe como que cayó en cuenta y le pasó un vaso con agua para que intentara como calmarse un rato. Pero el niño ya estaba muy frustrado y se estaba sintiendo muy mal porque sus compañeritos ya estaban entregando la evaluación. Una evaluación que quizás para ese nivel era pues muy complicada. La profesora no les facilitó pues ninguna, digamos, ayuda, ningún material que le permitiera al niño pues resolver ese ejercicio. Entonces pues ahí vemos también cómo esa falta o ese bajo nivel de sensibilidad hacía que el niño pues se viera de alguna forma afectado en su desarrollo también cognitivo y emocional, porque entonces ese niño va a crecer con una representación del entorno y de los adultos que hace que él piense que los adultos no van a estar disponibles para él, y que cuando el niño se siente mal, se siente triste, no hay un adulto a su alrededor que le genere seguridad. En otro caso, en otra institución educativa,
Previamente nosotros habíamos conversado con la profesora y ella sabía que en su aula de preescolar había una niña que estaba siendo víctima de maltrato. En ese caso ese era pues nuestro foco principal de observación, cómo la profesora interactuaba entonces con esta niña, porque recuerden que desde la inclusión no solamente nos interesa trabajar con los niños que tienen algún tipo de discapacidad, sino también con esos niños que provienen de contextos que pueden llegar a ser vulnerables. Y en este caso esta niña, por estar viviendo esa situación de maltrato en su casa, pues era, digamos, vulnerable. La profesora sabía, es decir, ella llegó hasta el primer elemento de sensibilidad, es decir, identificó esa señal en la niña, ya sabía su situación, pero en el aula realmente estaba más bien asumiendo una perspectiva integradora, es decir, la niña hacía parte del grupo de preescolar, pero la profesora lo que hacía era ponerla en cerca a su escritorio, asignarle un lugar allí, pero la profesora no era lo suficientemente sensible para identificar que cuando ella estaba dando la clase, durante 1 hora y media más o menos que nosotros observamos todo el tiempo, la profesora le dio la espalda a la niña que estaba allí aparte, sabiendo que estaba en una situación tan difícil. Y desde esta teoría o desde este concepto de sensibilidad, lo que se propone es que los docentes pueden ser figuras que pueden equilibrar esas necesidades que los niños no han suplido en sus hogares. Si estamos trabajando con niños que provienen de esos contextos tan difíciles en sus hogares, cuyas necesidades emocionales, afectivas, no están siendo satisfechos porque quizás son niños desatendidos, que han sido víctimas de negligencia, que es una forma de maltrato, como docentes sí podríamos de alguna forma equilibrar esas necesidades emocionales. Y se ha encontrado en investigaciones que esa sensibilidad que es característica o que debería ser característica de los profesores, sobre todo en estos años tan importantes para el desarrollo en todas las dimensiones, realmente terminan impactando el desarrollo cognitivo. Cuando los niños cuentan con profesores que son sensibles, sus resultados académicos son mejores. Es decir, esta característica de sensibilidad facilita el ajuste escolar, facilita la preparación para, digamos, la vida académica y los aprendizajes posteriores. Entonces, es importantísimo poder, por lo menos en estos momentos, al finalizar pues esta conferencia, reflexionar un poquitico sobre esas formas en las cuales ustedes como profes de preescolar interactúan con los niños. Claro, hay muchos retos, hay muchas demandas a las cuales ustedes deben responder, pero por lo menos empezando como a reflexionar, a ser un poco más conscientes de ello, se puede más adelante pues empezar a implementar esos cambios. Esta característica de ignorar en el extremo, digamos, esta dimensión en el extremo más positivo, hace referencia a cómo el adulto está disponible para el niño cuando el niño lo requiere, ¿sí? Entonces, en este ejemplo que yo les planteo, cuando el niño estaba llorando muchísimo y llamaba a la profesora, la buscaba, la profesora no fue accesible para él, no le prestó esa seguridad que el niño necesitaba. Y en ese caso hubiera sido suficiente con explicarle un poco más el ejercicio y demás, decirle que quizás iba a poder lograr un poco digamos, de una manera un poco distinta a sus compañeros porque tenía un ritmo de aprendizaje diferente, pero que finalmente iba a poder, digamos que cumplir con el ejercicio y evitar esa frustración. Finalmente está la cuarta dimensión de la sensibilidad, que es, digamos que como que las acoge a todos, insensibilidad y sensibilidad. Entonces, pues es básicamente, digamos que la insensibilidad es todo lo negativo, es rechazar, interferir en las interacciones con los niños, no estar, digamos que no estar atentos a sus necesidades, tener dificultades para responder a esas necesidades. Y por el contrario, la sensibilidad pues hace referencia a todos aquellos aspectos positivos que favorecen la interacción con los niños y que por supuesto potencian su desarrollo a nivel cognitivo, a nivel social y a nivel emocional. Hay un segundo video que dura un poco menos y es un video que se denomina disciplina positiva. Es parte de una estrategia que se ha utilizado en Chile. No es fácil servir. Porque Chile es uno de los países en Latinoamérica que ha entendido la importancia de la educación inicial y ha trabajado de manera muy fuerte desde la academia y a nivel pues, de política pública para favorecer esos procesos que se dan en la educación inicial. Entonces es un video que hace parte pues, de una estrategia que se denomina Chile crece contigo y que en Colombia ha servido como referente también para trabajar en educación inicial desde ese concepto de la sensibilidad y de cómo a veces como adultos nos falta mucho más para poder entender esas necesidades de los niños y entender que son seres humanos que tienen unos ritmos diferentes a los nuestros. A veces solamente pensamos desde nuestro punto de vista como adultos, pero nos queda
un poco difícil como que ponernos pues en el lugar de ellos, ¿bien? Entonces este video es corto, vamos a ver si me pueden colaborar con el Sobre volumen todo cuando expresan su molestia. para subirlo un poquito, por favor. No sé qué le pasa. Juanito, tienes que portarte bien y hacerle caso a la mamá. Vamos a jugar con los niños. ¿Qué pasó, Alfie? Ya, hijo, levántate. No, estamos atrasados. Ya, pues, apúrese. Ay, no seas mañoso. Hay que ir al jardín infantil. ¿Cuándo tengo que venir? Pronto. ¿Cómo no me entiendes? Quiero caminar, me duele. Otra vez con no sé qué le pasa. Tratemos de otra forma. Ya, hijo, levántate. No, estamos atrasados. No me pegues, mi amor. Me duele. Yo no le pego. ¿Estás enojado? ¿Tienes sueño? Mi amor, a lo mejor quiere regalonear un poquito antes de levantarse. ¿Tuviste algún sueño feo? ¿Me quieres contar el sueño? No. Bueno, pero cuando quieras me puedes contar, ¿ya? Mamá, había una araña. ¿Había una araña en el sueño? Sí, y estaba persiguiéndome. ¿Y te dio susto? Oye, ¿te gustaría que mientras nos vestimos escuchemos tu canción favorita? Así nos olvidamos de esa araña molestosa. ¡Bueno! Hola, hora de levantarse. ¿Sabes por qué es importante ir al jardín? Porque aprendes mucho. Chao, hijo, que te vaya bien. ¡Chao, papá! ¿Qué pasa, hijo? Me duele el pie. A ver, ¿qué te duele? Ese no. Oh, hay una piedra, pues. ¿Ahora sí? Sí, gracias. Mamá no quiere ir al jardín. Quiero quedarme contigo. Yo sé que quieres estar conmigo, mi amor. A mí también me gusta estar contigo. A ver, ¿qué te parece que cuando yo me acuerde de ti en mi trabajo, te voy a hacer un dibujo? Y cuando tú te acuerdes de mí, también me haces un dibujo. Y en la tarde nos entregamos todos los dibujos que hicimos. ¡Te puedo hacer corazones! ¡Qué buena idea, mi amor! ¿Y qué te gustaría que haga yo? Corazones también. ¿Sabes, tía? Juanito está un poquito regalón y con un poco de sueño. Es que no durmió muy bien. Tuvo una pesadilla con una araña. ¿Cierto, mi amor? Sí, era fea y me perseguía. Ah, ¿y te dio mucho susto? Sí, me dio miedo. Oye, a mí también hay cosas que me dan susto. ¿Verdad, tía? Sí, pues. Niños, ¿les gustaría que habláramos de las arañas? ¡Sí! Quiero decir algo importante. Cuando los niños estamos molestos o tenemos rabia, necesitamos que nos escuchen. Me duele el pie. A ver, ¿qué pie le duele? Mamá no quiere ir al jardín. Quiero quedarme contigo. Que respeten nuestros tiempos. A veces no podemos ir tan rápido como los grandes quieren. ¿Me quieres contar el sueño? No. Bueno, mi amor, pero cuando quieras me puedes contar, ¿ya? Que nos ayuden a entender qué nos pasa. ¿Estás enojado? ¿Tienes sueño? ¿Tuviste algún sueño feo? ¿Y te dio susto? Ayuda para calmarnos. Nos cuesta hacerlo solitos. Oye, ¿te gustaría que mientras nos vestimos escuchemos tu canción favorita? Así nos olvidamos de esa araña molestosa. Mi amor, a lo mejor quiere regalonear un poquito antes de levantarse. Que nos digan con claridad lo que nos quieren enseñar. A veces nos dicen, pórtate bien. ¿Qué será eso? No me pegues, mi amor. Yo no le pego a ti. ¿Sabes por qué es importante ir al jardín? Porque aprendes mucho. Necesitamos que nos traten con respeto y nos den el ejemplo. No nos digan cosas que los adultos no hacen. ¡No me grites! Es diferente que nos digan... Te estoy escuchando, hijo, no me grites. Yo no te grito a ti. Háblame suave. Que con su ejemplo nos enseñen a reconocer los errores. Hijo, disculpa. No está bien que te grites.
que nos enseñen a pedir ayuda cuando no podemos resolver solo los problemas. Por favor, ¿puedes ver tú a Juanito? Estoy demasiado... Bien, esos elementos aplican tanto para el contexto familiar como para el contexto escolar. Y es precisamente este autor que aparece acá al finalizar el párrafo, Robert Pianta, quien llevó el constructo de la sensibilidad al contexto escolar. Él ha trabajado y ha realizado bastantes investigaciones en educación inicial, principalmente con niños de preescolar. Y de manera más reciente también ha investigado cómo son esas interacciones entre los profesores con niños ya de primaria hacia los 8 o los 9 años. Entonces él define esa sensibilidad docente como la capacidad de respuesta a las necesidades académicas y emocionales de los estudiantes, que facilita la habilidad de los niños para explorar activamente y aprender, debido a que el profesor constantemente les proporciona comodidad, tranquilidad y ánimo. Entonces esta es una característica importante que por supuesto que con muchos procesos pues, de formación, no solamente con una, digamos, con una charla o con la presentación de una diapositiva como lo hemos hecho hoy se logra, sino que hace falta muchísimo más trabajo y quizás procesos de intervención en los cuales los profesores pues, puedan identificar si realmente esas características las apropian y las hacen evidentes en su práctica y en su interacción con los niños pues, en los diferentes contextos en los cuales están. Esa característica de la sensibilidad docente se enmarca en otras características que se enmarca pues, en la propuesta de educación inicial que tiene el Ministerio y de manera pues, muy rápida se las voy a comentar porque pues, por el tiempo no alcanzamos a profundizar más en ello. Pero entonces la educación inicial en Colombia es entendida como una educación que es intencional y es sistemática, no es entendida, no se realiza de cualquier manera. Y recordemos que esa educación inicial va desde los 0 a los 6 años de edad. Pero además aparece allí una característica que es muy importante y es que reconoce la diversidad y la singularidad. Si estamos trabajando como profesores en educación inicial y sabemos que esta es una de las características de la educación inicial, también sabemos que entonces como profesores y como adultos responsables de estos niños en esas edades tan importantes, pues deberíamos poder entonces nosotros principalmente identificar, pero más allá de identificar, recuerden que es importante interpretar esas señales y responder oportunamente, no lejos en el tiempo porque quizás ya no va a ser pertinente la respuesta para el niño. Y en esa medida entonces partimos del reconocimiento de la diversidad, de la singularidad en el aula, recuerden los elementos que hacen diverso un aula o a un estudiante y podemos entonces empezar a responder, a generar interacciones mucho más positivas con los niños. Considerándolos como sujetos activos y participativos de su desarrollo, que es la propuesta que tiene el Ministerio de Educación Nacional, y articulándolos, pues esto ya tiene que ver con un tema mucho más de política pública, con otros sectores para favorecer lo que sería el objetivo de la educación inicial, y es el desarrollo inicial. El desarrollo infantil, perdón. No se busca otra cosa sino promover y generar acciones que favorezcan ese desarrollo infantil. ¿Cómo se desarrolla o cómo se promueve ese desarrollo infantil? A través de 4 actividades que desde el Ministerio de Educación se ha propuesto como actividades rectoras de la primera infancia. Y son el juego, la literatura, el arte y la exploración del medio. Y fíjense que la exploración del medio es coherente con la propuesta de la teoría del apego acerca de cómo el adulto facilita en el niño explorar, reconocer, jugar, quizás alejarse de él, no tiene por qué estar todo el tiempo, pero siempre el adulto que esté supervisando esas otras interacciones con los niños. Voy a pasar acá. Bueno, estos son los procesos que dan sentido a la educación inicial y fíjense que es muy reiterativo el tema de las interacciones significativas y relevantes. Y esto es de vital importancia cuando estamos considerando también el tema de la educación inclusiva, que nosotros podamos tener esas interacciones positivas con los niños independientemente de su condición, independientemente de sus características, con mucha más razón si provienen de ciertos contextos, contextos que pues desde la literatura se han denominado como vulnerables y que hacen que de alguna manera el niño no tenga las mismas posibilidades de desarrollo. Pero si cuenta con un docente que esté, digamos, enmarcado en esta perspectiva de la educación inicial en la que se favorecen esas interacciones positivas, pues ese niño puede tener muchas más posibilidades. Se plantea también el tema de los ambientes enriquecidos y aquí quiero hacer énfasis porque es importante la creación o la generación de ambientes de aprendizaje que faciliten esos procesos en los niños. Y hay una propuesta de 3 autores de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, que son de apellido Arias, Cárdenas y Estupiñán,
para implementar 3 ambientes que ellos han denominado como ambientes de aprendizaje: individual, cooperativo y competitivo. Ellos 3 plantean que si estos 3 ambientes se implementan de manera adecuada en el aula, se pueden generar procesos de inclusión. ¿Por qué? Especialmente con el ambiente de aprendizaje cooperativo, lo que se busca es que los niños sean parte de grupos de trabajos en los cuales esos grupos estén conformados por niños con distintas características, es decir, que esos grupos sean heterogéneos, y eso es también un componente importante de la educación inclusiva, especialmente en estas edades. No podemos pensar de hablar de educación inclusiva cuando los grupos que tenemos en el aula siempre son con las mismas características, o siempre acomodamos a los niños los mismos con los mismos, y no buscamos que haya esa diversidad y esa, digamos, rotación en los grupos. Estos procesos que otorgan sentido a la educación inicial, en el caso pues, de nuestro país, podrían llegar a potencializar una propuesta que a nivel internacional ha hecho un profesor de México, también de la Universidad Pedagógica Nacional, y es la educación inicial de base segura. Entonces también ese fue un concepto que se abordó inicialmente en la familia, pero luego se llevó al contexto pues, de la educación. Y entonces, ¿qué es la educación inicial de base segura? Es una red protectora de relaciones con cuidadores secundarios profesionales, que es el nombre que él le da a las profesoras y a los profesores en educación inicial, que son sensibles, que son disponibles y que responden precisamente a esas necesidades de los niños. Entonces, esa es la propuesta que se hace, digamos, a nivel internacional, y de hecho en México pues ya se está asumiendo como política. Acá en nuestro país tenemos acciones importantes que se han venido adelantando, pero pues falta aún para poder lograr esas interacciones positivas con los niños. Y por supuesto mejorar pues muchos procesos también de formación de los docentes, sobre todo en estas etapas tan importantes. Hay un material que pues a través de Jimena les vamos a compartir, especialmente lo que hace referencia a los ambientes de aprendizaje, porque pues no hay mucho tiempo de comentarles sobre esto, pero es una propuesta interesante para que ustedes como docentes de educación inicial la conozcan y puedan empezar a realizar esos ajustes a nivel curricular. Pero lo que nos interesaba pues principalmente era pues como dejarles la reflexión acerca del papel tan importante que tienen ustedes para la formación de los niños, desde esa característica que esperamos a nivel de investigación pues desarrollar mucho más y presentarlo como una propuesta mucho más sólida para generar posiblemente procesos de formación, de intervención ya con los docentes en el aula, y que realmente se puedan promover esas interacciones positivas que garanticen la inclusión de niños con distintas condiciones, con diversidades funcionales, como lo mencionaba Claudia, que provienen de contextos desfavorables, y que realmente el profesor pueda equilibrar esas necesidades que los niños pues no han satisfecho de manera adecuada en sus hogares y en el contexto pues de su familia. Entonces pues de esta manera hago el cierre. Muchísimas gracias por la atención, y esperamos pues haberles dejado ciertos elementos allí, por lo menos para la reflexión y la discusión pues más adelante en otros espacios.